Propiedad privada, cosa y ficción humana. Sinopsis: propiedad privada, cosa y ficción humana. En un universo sin dueño, donde las estrellas no firman escrituras ni las galaxias conocen fronteras, el ser humano ha inventado una de las ficciones más persistentes de su historia, la propiedad privada. Este ensayo, escrito con la serenidad cósmica del pensamiento saganiano, explora la paradoja de una especie que se proclama dueña de un mundo que no le pertenece. Desde la mirada del polvo estelar que somos, propiedad privada, cosa y ficción humana invita a contemplar la posesión como un espejismo, una herramienta útil en su tiempo, pero destinada a disolverse cuando comprendamos que nada puede ser poseído, porque todo nos atraviesa. Aquí una reflexión sobre el futuro de la conciencia humana, un llamado a abandonar el verbo poseer para abrazar el verbo participar. En la vastedad del cosmos, el individuo no se define por lo que acumula, sino por la manera en que se integra al flujo eterno de la naturaleza. En tiempos donde las fronteras se endurecen y los bienes se concentran, este texto recuerda, con la humildad de la ciencia y la poesía del universo, que el verdadero sentido de la existencia no está en dominar, sino en comprender, no en tener, sino en amar. El universo no pertenece a nadie. No hay firmas grabadas en las rocas de Marte, ni títulos de propiedad flotando entre las estrellas. Ningún contrato humano puede reclamar un átomo del cosmos, porque el cosmos mismo ignora nuestras pretensiones. Los mundos nacen, arden, colapsan y renacen en un ciclo incesante que no necesita testigos, y mucho menos dueños. Sin embargo, en este pequeño rincón del espacio, una especie recién llegada, el Homo sapiens, ha trazado líneas sobre la Tierra y ha dicho: esto es mío. Así nació la ficción más persistente de nuestra historia, la propiedad privada. El ser humano, criatura efímera de polvo estelar, inventó la noción de posesión para intentar detener el fluir del tiempo. Donde el universo ofrece abundancia cambiante, el hombre quiso instaurar permanencia. Frente al misterio de lo infinito, la propiedad es un intento de fijarlo inasible, de domesticar lo que por naturaleza es libre. Pero el universo no reconoce fronteras, ni cercas, ni escrituras. El aire que respiramos fue respirado por millones antes de nosotros, el agua que bebemos viajó durante eones entre océanos y nubes, los elementos de nuestro cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas muertas hace miles de millones de años. Somos herederos de lo que nadie posee, hijos de un cosmos que no tiene dueño. Decimos mi casa, mi tierra, mi país, como si el acto de pronunciar esas palabras bastara para convertir el mundo en una extensión de nuestro ego. Pero la realidad cósmica es indiferente a esas ficciones. La propiedad privada no existe fuera de la mente humana, es una convención social, una abstracción útil para organizar la convivencia. Pero tan ilusoria como los dioses de la antigüedad o los mapas que pretenden encerrar la inmensidad del planeta en líneas de tinta. Si un meteorito cayese mañana sobre un campo cultivado, no distinguiría al propietario del transeúnte. La naturaleza no pregunta quién posee. Simplemente ocurre. El deseo de poseer nace del miedo. Miedo a perder, a carecer, a morir. Cuando el hombre primitivo guardó el primer fruto para sí, inauguró el largo camino hacia la acumulación y la desigualdad. Lo que empezó como instinto de supervivencia se transformó en codicia, y la codicia se institucionalizó. Con el tiempo, la propiedad dejó de ser un instrumento para vivir y se volvió el fin mismo de la existencia. Se construyeron leyes para protegerla, ejércitos para defenderla, economías para multiplicarla. Todo el andamiaje de las civilizaciones humanas descansa sobre ese acuerdo tácito, que algo puede ser mío. Aunque, en el fondo, el universo no reconozca ese pronombre. Desde una perspectiva cósmica, resulta casi cómico, en un planeta diminuto orbitando una estrella corriente, los descendientes de primates discuten a quién pertenece un pedazo de suelo que, en unos pocos miles de millones de años,
será engullido por el sol moribundo. Nos aferramos a la ilusión de permanencia como si eso pudiera conjurar la certeza de la muerte. La propiedad se vuelve entonces una prolongación simbólica del yo, lo que poseo me define, me asegura, me promete continuidad. Pero el cosmos nos recuerda una y otra vez que nada es duradero, que todo lo que parece sólido está hecho de vacío y tiempo. La física cuántica revela que incluso las partículas más elementales son entidades probabilísticas, fluctuantes, sin identidad fija. ¿Cómo podría entonces existir una propiedad real si ni siquiera la materia lo es en el sentido estricto? Todo lo que llamamos cosa es una configuración momentánea de energía en un océano de movimiento perpetuo. Poseer algo es, en el mejor de los casos, una manera de acompañar un proceso natural por un breve instante. Y aún así, el lenguaje insiste en apropiarse, mi vida, mi cuerpo, mi mente. Pero ni siquiera esos ámbitos nos pertenecen del todo. La vida es un préstamo de la biología. El cuerpo una estructura temporal de carbono, y la mente un flujo continuo de impulsos eléctricos que algún día se extinguirá. Quizá la verdadera evolución de la conciencia humana consista en comprender que no hay propiedad, sino relación. Que el ser no se define por lo que posee, sino por la forma en que participa del tejido universal. La naturaleza no acumula, recicla. Los bosques, los océanos, las estrellas, practican una generosidad que no necesita nombre ni ley. Cada átomo que ahora forma parte de ti será, algún día, parte de otro ser. Tal vez un árbol, un insecto o una nube. En esa danza incesante de transformaciones, la noción de propiedad se disuelve como una sombra al amanecer. Y sin embargo, no se trata de condenar la propiedad como error moral, sino de reconocerla como etapa evolutiva de una especie que aún no ha aprendido a confiar en el flujo natural del cosmos. La propiedad privada fue una herramienta, una ficción útil para estabilizar comunidades, para asegurar alimento y abrigo, para proteger lo que la fragilidad humana no podía sostener de otro modo. Pero esa ficción se convirtió en dogma, y el dogma en prisión. Hoy, cuando la tecnología nos permite producir abundancia sin precedentes, el apego a la propiedad individual perpetúa desigualdades absurdas y sufrimientos innecesarios. Imaginemos por un instante una civilización que hubiera trascendido esa ilusión. Una humanidad que comprendiera que la Tierra no es de nadie porque es de todos, o mejor aún, porque pertenece solo a sí misma. En tal mundo, la cooperación sustituiría a la competencia, y la creatividad al acaparamiento. No se trataría de abolir el individuo, sino de liberar su potencial al reconocer que no hay contradicción entre libertad y comunidad cuando ambas se fundan en la comprensión de nuestra interdependencia cósmica. La Tierra misma, vista desde el espacio, enseña esa verdad silenciosa. Desde la distancia, no hay fronteras, ni propiedades, ni nombres. Solo un punto azul suspendido en la vastedad del vacío, portador de toda nuestra historia, nuestros sueños, nuestras guerras y nuestros amores. Carl Sagan lo llamó el punto azul pálido, y nos recordó que en ese píxel perdido se juega todo lo que somos. Ningún imperio, ninguna fortuna, ningún título de propiedad puede reclamar un ápice de ese polvo cósmico. Todo lo que poseemos cabe en la fragilidad de esa esfera. El universo no entiende de dueños. Solo el ser humano insiste en reclamar lo incapturable. Pero quizás, en el fondo, la propiedad privada sea una confesión inconsciente de nuestra soledad cósmica, un intento de encontrar sentido en la inmensidad. Y quizá el próximo salto de la conciencia consista en devolver al cosmos lo que siempre fue suyo. Todo. En aceptar que somos custodios temporales de un planeta que respira, que piensa, que siente a través de nosotros.
Que no hay mi mundo ni tu mundo, sino un único mundo que nos sostiene a todos. Entonces, cuando comprendamos eso, tal vez la palabra propiedad se disuelva como un fósil lingüístico, un vestigio de una era de ignorancia y miedo. En su lugar, hablaremos de cuidado, de relación, de pertenencia mutua. No diremos esto es mío, sino esto me atraviesa. Esto me incluye, esto me da vida. Y en ese reconocimiento quizás encontremos la verdadera libertad, la de existir sin poseer, la de ser parte del todo sin pretender dominarlo. Porque al final, cada uno de nosotros, cada piedra, cada hoja, cada estrella, es una manifestación pasajera de una misma energía antigua. Nada ni nadie posee el universo se posee a sí mismo. Y cuando la humanidad logre ver eso con la claridad con que los astrónomos miran los cielos, entenderá que su destino no está en acumular, sino en comprender, no en poseer, sino en participar, no en dominar, sino en amar.